no es externo, sino es interno y está en línea con la actitud. Ok, voy a presentar a una amiga, a una ex alumna, a la señora Diana Claret Álvarez Guerrero. Bueno, buenas tardes ya casi. Sí, hoy estamos acá reunidos para hablar un poco acerca de lo que es la violencia laboral, lo que es también conocido como psicoterror, acoso moral y por último moving, ¿no? Muchos autores difieren o concuerdan en algunos aspectos que vamos a ver un poco más adelante. Los constantes cambios a los que están siendo sometidos las organizaciones hoy en día requieren, como decía nuestra compañera Silvia hace rato, que el líder sea una persona capaz de gerenciar. Ustedes mismos se pusieron en el caso de que no todo es positivismo, no puedo decir hoy me va a ir bien y todo va a ser color de rosa, porque no todos tienen ese plan de vida, no todos tenemos un proyecto a largo plazo, ¿okay? Y lamentablemente tenemos que depender de ese 90% que está en el entorno, que de una u otra manera nos afecta. Allí la actitud, allí la inteligencia emocional, allí el empowerment y todas estas nuevas estrategias que tienen que utilizar los gerentes para poder lograr un equilibrio dentro de lo que son todos esos procesos organizacionales. Todo lo que hemos visto en la mañana de hoy pudiera aplicarse o no. Todo depende de la situación, todo depende de la organización, todo depende de la complejidad, ¿verdad?, de la cultura organizacional que se esté manejando. Acá podemos, en lo que me pierdo, okay. En lo que manejan algunos autores sobre lo que es el moving, concuerdan en que existe una persecución sistemática sobre lo que son las actuaciones de los trabajadores. Allí vemos cómo Martos dice que se entiende como una conducta que causa perjuicio a la víctima, implicando una coerción, aunque no exista el uso de la fuerza física como tal. ¿Okay? Tenemos también a Irigoyen que dice que es una conducta abusiva, donde se utilizan palabras fuertes, gestos groseros, ¿verdad? Y tenemos también la parte de Lehmann, donde dice que es un comportamiento negativo. De estas tres definiciones, podemos decir que nada puede quedar en positivo a lo que es la organización. Podemos conseguir, sí, un ausentismo laboral, podemos conseguir personal totalmente desmotivado, personal que no consigue satisfacción en lo que hace, que no tiene herramientas suficientes, así como se han mencionado en la mañana de hoy algunos nuevos enfoques que ayudan a las personas a ser más proactivos dentro de las organizaciones. En este caso, dado estos conceptos, estamos hablando de todo lo contrario, ¿ok? Dependerá entonces de estos nuevos líderes, de esas nuevas estrategias, que estas conductas o estos comportamientos negativos se apliquen o no, o se den o no dentro de lo que es el entorno laboral. Hoy en día las organizaciones hablan mucho sobre lo que es la responsabilidad social, sobre lo que es la ética, ¿no? Pero la ética y la responsabilidad social hacia el entorno es lo que más vemos, es lo que más conocemos. Pero ¿cómo es la responsabilidad social interna? ¿Cómo es el comportamiento de estos líderes con su personal? ¿Okay? ¿Existe verdaderamente un patrón ético donde se señale cuáles son las responsabilidades, hasta dónde llega el límite de autoridad de algunos gerentes o de algunos líderes? Eso es a lo que debemos hacer reflexión cuando tratamos puntos como los que tienen que ver con principios, valores y ética. ¿Okay?
Asimismo, esto, como les comentaba, así como a la organización le es negativo, ya que no conseguimos personal motivado, que no conseguimos, conseguimos que la productividad siempre va a ser baja o deficiente, donde el clima laboral no es favorable para alcanzar los objetivos planteados, individualmente, oyéndonos al plano del trabajador como tal, nos vamos a conseguir con un trabajador enfermo, un trabajador que no está en capacidad de ser creativo, un trabajador o un empleado que no utiliza su creatividad para poder alcanzar estos objetivos o los objetivos que se plantean dentro de la organización. Muchos autores clasifican el mobbing o el acoso laboral en varios tipos. Hay el primero, que es el ascendente, y el que quizá menos conocido y que de pronto nos parece insólito, pero este tipo de acoso se presenta muchas veces cuando el gerente o la persona que está llegando a la organización es traída de afuera, llega con métodos nuevos, con nuevas ideas, y como alguno de nosotros o alguno de los empleados aspiraba a ese puesto, a ese cargo, ¿verdad? Quería o tenía posibilidades de optar por ese cargo, entonces ellos tan sencillo como que hacen frente a esa posición a través de un hostigamiento, a través de lo que conocemos como resistencia, pero muy a propósito para que a esta persona le vaya mal, para que esta persona no pueda conseguir su objetivo, para que esta persona no pueda lograr desenvolverse como lo había planificado. En el aspecto, en este tipo de mobbing también tenemos aquellos que por alguna razón han alcanzado el puesto, o sea, un trabajador que dentro del mismo departamento surgió y alcanzó ese cargo o algún cargo que también es requerido por sus compañeros, y entonces vemos cómo ellos también hacen frente a ese ascenso o a esa posibilidad que tuvo la persona de ostentar ese cargo. Otro aspecto que está también dentro de este tipo de acoso es el tipo de liderazgo autoritario. Cuando nos conseguimos con un líder autoritario, por naturaleza, el ser humano se opone a eso, a que todo sea impuesto, a que no haya una conversación, un diálogo, un feedback, sino que todo es a través de una orden. Entonces, por supuesto, lo más probable, y como decía la profesora ahorita, era que estamos creando un problema, porque nos estamos imponiendo sin importarnos, ¿verdad?, cuáles son las condiciones o las necesidades que tienen estos trabajadores, sino que tan sencillo como que somos autocráticos y vamos a que se cumplan las cosas y se hagan los objetivos a como dé lugar, ¿okay?, sin importar si hay las condiciones o las necesidades para llegar a cabo este tipo de actividades. Otro tipo de acoso es el descendente, y este es el que se desarrolla desde los jefes hacia los subordinados, ¿verdad? Esto lo hacen o nos conseguimos muchas veces porque es la manera que algunos líderes o algunos gerentes consiguen de hacerse notar o de hacer valer el nivel jerárquico que ellos tienen, o de hacer valer el poder que tienen ellos dentro de la organización. Muchas veces, como veíamos en el caso anterior, solamente por resistirse, solamente porque no queremos, porque no hacemos nada obligado, allí se están creando estos focos o estos nichos de acoso, ¿okay? El otro tipo de acoso es el horizontal, y es el que se presenta dentro de los mismos niveles jerárquicos, o sea, dentro de los mismos compañeros de trabajo, ya sea porque alguno haya de alguna manera ostente alguna responsabilidad mayor o superior que otro y de alguna manera sobresale. Entonces eso molesta a sus compañeros y también es causa para que se presente este tipo de acoso.
El acoso como tal no viene solo, y si algunos tuvieron la oportunidad de analizar las definiciones, es un proceso sistemático. ¿Okay? Atraviesa por varias fases. Y la primera fase es la que llaman algunos autores la fase de conflicto. Es donde se comienza a dejar, por decir de alguna manera, al trabajador. Se comienza a crear situaciones que son incómodas para él, que él no entiende porque está cumpliendo con su trabajo, con sus funciones, y donde se le hace ver que nada de lo que él hace, nada de lo que él realiza o de lo que él opina o pueda aportar sirve. Entonces se va creando un conflicto, se le va creando un pensamiento negativo de que sus competencias no son las adecuadas, de que no es el cargo donde él debiera estar, donde esta persona empieza hasta a dudar de sus propias capacidades y de sus propias habilidades. ¿Okay? La segunda fase del moving es la estigmatización. Ya acá en esta fase se refuerza un poco la primera situación, o sea, esa situación de conflicto. Ya no es a través de indirectas, sino de amenazas que tienen que ver hasta con su estatus laboral. ¿Okay? Es una cuestión de ir ya más directamente sobre la persona, sobre lo que se quiere. En la tercera fase del acoso está la intervención de superiores. Generalmente nosotros, y quizás en el caso venezolano, donde existe altos índices de desempleo, a costa de lo que sea y no porque a cualquiera le dé la gana, nosotros vamos a dejar el trabajo y estamos dispuestos a aguantar. ¿Okay? Y a dejar que otros tomen decisiones, a dejar que otras personas ejerzan el poder que ellos tienen sobre las organizaciones. ¿Qué pasa con el moving? Generalmente, cuando se presentan casos de acoso, el acosador no escoge a cualquiera, él sabe perfectamente lo que hace y va a escoger una persona débil de carácter, una persona con autoestima baja, una persona con poca capacidad, por decirlo así, comunicativa. ¿Qué pasa? En esta tercera fase, el acosado prefiere callarse, prefiere a costa de lo que sea, mantener su estatus laboral, mantener su puesto de trabajo. ¿Okay? Mas, sin embargo, trata y ubica a alguna persona superior a la que pudiera solucionar el problema, pero como trata de mantener su trabajo, ¿verdad? Es poco lo que se puede hacer, porque pretende que esta situación no pase a mayores. ¿Okay? Porque piensa o está seguro que él es el que va a salir perjudicado. Recuerde que estamos hablando de personas de carácter débil, ¿okay? De autoestima baja. Por último, la última fase es la exclusión de la vida laboral. Generalmente las personas que sienten esta presión en el trabajo optan, si ya tienen muchos años dentro de la organización, optan por irse de la misma. Otros, los más jóvenes, tan sencillo como que hacen el trabajo que tienen que hacerlo y esperan que algún día alguien se compadezca de ellos. ¿Okay? ¿Qué pasa? Esto es dependiendo a veces de la presión psicológica que se ejerza, ya que es bien sabido, por lo menos en España y en Alemania y muchos países europeos, existen altos índices de suicidio por acoso moral. ¿Okay? Gente que es perseguida en sus sitios de trabajo. Entonces, una de las situaciones que pudiera llevar este tipo de conducta, ¿verdad?, es a ocasionarle un trastorno psicológico a los empleados irreversible. En Venezuela, hasta hace poco, no existía una jurisprudencia acerca de estos casos de lo que era el acoso. Hoy en día, aunque el primer caso que vamos aquí a ver en lo que son los aspectos legales, tenemos la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, y no ahora, sino desde la muy extinta de 1991, en su artículo número 3, hacía mención de que todos los venezolanos tenemos derecho al trabajo, a un trabajo digno, a unas condiciones de trabajo favorables. ¿Okay?
Y allí lo tienen en el artículo número 3, que dice: el Estado tiene como fines esenciales de defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Y esto lo dice la Constitución Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. ¿Okay? Más, sin embargo, también está la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y su reglamento, lo que conocemos hoy como la LOCSIMAT, que es la que, si se quiere, ha venido a regular un poco todos estos casos o hechos que se pueden presentar dentro de las organizaciones. Y ella dice en su artículo primero, que tiene que ver sobre el objeto de esta ley, dice: promover y mantener el más alto grado de bienestar físico y mental, social de los trabajadores y las trabajadoras en todas las ocupaciones, prevenir toda causa que pueda ocasionar daño a la salud de los trabajadores y trabajadoras por las condiciones de trabajo. Procurar al trabajador y trabajadora un trabajo digno, adecuado a sus actitudes y capacidades. Garantizar y proteger los derechos y deberes de los trabajadores y las trabajadoras y de los patronos y patronas en relación con la seguridad, salud, condición y medio ambiente de trabajo. Descanso, utilización del tiempo libre, recreación y turismo social. Asimismo, también está la Ley Orgánica del Trabajo, que en su artículo número 2, también desde hace ya mucho tiempo, contempla que el Estado es el que está en posición de garantizar y proteger al trabajador y las condiciones donde él va a laborar y bajo qué condiciones, ¿verdad?, se va a llevar a cabo también su trabajo. Acá tenemos el artículo 2, el artículo 23, el artículo 24, 25 y 26, donde estos artículos también hacen mención de que no debe ser excluido nadie, ni por raza, ni por sexo, ni por edad, ni por cultura. Todos tenemos igualdad al derecho al trabajo. Sí, con esto quiero dejar claro que el mobbing o el acoso laboral puede causar estragos dentro de los trabajadores siempre y cuando no exista, por supuesto, una gerencia o un liderazgo participativo, porque hoy en día todas estas nuevos enfoques que hemos visto acá, lo que es el empowerment, el coaching, el mismo PNL y otras muchas más que conocemos y que vemos acá en los salones de clase y que se están aplicando en las organizaciones, son enfoques que detectan y pueden detectar a tiempo estos casos que pueden presentar y pueden llevar a lo que es el mobbing. Bueno, hasta aquí mi pequeña exposición. ¿Preguntas? Aquí. Bueno, lo que tiene que ver esta parte realmente tiene algo que ver conmigo, con mi vida personal. Yo tengo casi 22 años trabajando como secretaria de empresas petroleras, ¿verdad? Y tengo bastante experiencia. Durante esos 23 años trabajé en departamentos con más de 60 hombres y aprendí, la palabra sería torearlos, ¿verdad? Aprendí a hacerme respetar dentro de esos departamentos. Sin embargo, en una de las últimas empresas que estuve, realmente el acoso llegó a tal extremo que yo tuve que renunciar. Y esa persona, antes de que yo hiciera algo legalmente, pues trató de involucrarme en cosas que realmente yo no había hecho. Sí. Todo su departamento, ¿verdad? Él era el dueño de la empresa, él era recursos humanos, él era todo. ¿Habrá alguna manera, verdad, de que las personas que trabajan en recursos humanos puedan canalizar que en casi todas las empresas existiese un departamento de recursos humanos que realmente vigilase eso? Porque la excusa ante ellos era que ahí no había recursos humanos que pudiera defender lo que yo, y menos ante el dueño de la empresa. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros como estudiantes de relaciones para lograr que, como dijo el señor Socorro, ¿verdad?, no se elimine la parte de relaciones industriales o de recursos humanos para que realmente se protejan todos estos derechos? Porque lo que se tiende es a desaparecer, a tomarlos por outsourcing, a hacerlos a través de coaching, pero que realmente no se aprecia lo que pasa dentro de la oficina.
Sí, bueno, de hecho el Departamento de Recursos Humanos, y lo vemos en el día a día, es uno de los departamentos que no se deben eliminar, aun cuando las empresas sean empresas familiares. Vemos empresas, como dices tú, donde el gerente es el gerente de recursos humanos, es el administrador, es el contador. De verdad que en empresas de ese tipo, donde una sola persona es la que tiene el poder, por decirlo así, es difícil, ¿verdad?, demostrar o actuar de alguna manera para evitar este tipo de acoso, ¿no? Más sin embargo, en las organizaciones y a través, como vimos, de lo que es hoy en día la LOXIMAT, se están logrando o se han logrado llevar ciertos casos y salir bien de ellos, ¿no? En las organizaciones formalmente establecidas, el Departamento de Recursos Humanos cada día adquiere mayor responsabilidades con respecto a sus trabajadores, y lo hemos visto. Si bien es cierto que muchas optan por lo que es el outsourcing, que te hace las relaciones trabajador-empresa un poco más impersonales, ¿verdad? También hay empresas que día a día buscan reforzar lo que son sus estrategias con el recurso humano, a través de lo que es la evaluación del desempeño, la motivación, el compromiso organizacional, la imagen corporativa. ¿Okay? Sí se está haciendo, sí se está trabajando, pero en empresas que son familiares, donde el poder reside sobre el dueño, difícilmente vamos a poder controlar eso. ¿Okay? Exactamente. Que te permiten. Actualmente hay muchas. Buenos días, profesora. Buenos días. Actualmente hay muchas herramientas. En el caso de Inés, como le dije, ella fue viva boba. Viva boba, porque estaba embarazada, la ley la amparaba y ella sabe cuáles son los deberes y derechos como ser humano y como trabajador. Entonces, ella sabe que existe la LOXIMAT, que existe la ley del trabajo, y para eso se están aplicando las leyes. La LOXIMAT es la ley más actualizada que permite amparar al trabajador, y esa es la misión que debemos tener todas las personas que estamos en el área de recursos humanos: respetar y hacer respetar los deberes y los derechos de los trabajadores dentro de la organización, por muy pequeña que crean que sea. Siempre la ley los va a atacar. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, como les decía, ¿no? Existiendo la LOXIMAT, difícilmente no podemos no podemos dejar por fuera muchos de estos aspectos y sobre todo, por lo menos, conociendo que si estamos embarazados, que si existen instituciones donde nos podemos dirigir y hacer valer esos deberes y derechos que tenemos nosotros como trabajadores, ¿ok? Independientemente del tamaño de la organización. Sí, muy buenos días. Yo tengo una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿por qué se origina un MOVI? ¿Okay? ¿Por qué se origina el acoso o la resistencia desde una manera, digamos, descendente, como usted lo explicaba, desde un gerente, líder, supervisor, hacia un empleado? ¿Es esto un tipo de patología que puede manejarse mediante psicología o algún otro tipo de rama que lo pueda estudiar? Es decir, ¿por qué se origina? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué si de repente tenemos trabajadores que son emprendedores, que son trabajadores excepcionales, que de repente pueden manejar un PNL extraordinario o que pueden, dentro de las estrategias de una organización, llevar a cabo lo que es el coaching o lo que es el empowerment? ¿Okay? ¿Por qué se crea? ¿Por qué se origina? Bueno, voy a empezar a contestarte la pregunta con algo que decía la profesora acerca, y resumido, de que cada cabeza es un mundo, cada persona tiene un comportamiento, tiene una conducta, tiene un patrón de vida, tiene una cultura, tiene una razón de ser. Mis objetivos dentro de una organización son diferentes
pudieran ser diferentes a los objetivos de los otros compañeros de trabajo. ¿Okay? Mientras yo llego a mi trabajo a cumplir con mis funciones, a sentirme bien, a pasar el día haciendo mis actividades inherentes, mis funciones inherentes al cargo, de pronto no me consigo con que el gerente, ¿verdad? Él tiene otro propósito y es de pronto surgir en la organización a cuesta de quien sea. ¿Okay? Eso pudiera ser una razón. La otra razón pudiera ser los mismos canales de comunicación que se crean dentro de la organización. O sea, hay organizaciones que son muy grandes, muy complejas, donde la comunicación entonces es difícil. ¿Okay? O tan sencillo de como soy el gerente y estoy en una posición, no tengo tiempo para comunicarme, para tratar, para dialogar y tener ese feedback con los niveles más bajos. ¿Okay? Y entonces eso va creando o ocasionando esos nichos, esas situaciones que no son las más adecuadas ni las más apropiadas, ¿verdad? Para llevar a cabo una gerencia eficiente y efectiva, sino más bien que lo que van es creando resentimiento dentro de los trabajadores, como hemos visto en la mañana de hoy. O sea, no hay nada que perjudique más a un trabajador que toque en su dignidad. ¿Okay? Que no sea valorado, como decía la profesora, trátalo mal y vas a tener un problema. ¿Okay? Entonces de allí que nace ese acoso. Si yo soy un gerente que llego a una empresa nueva donde la mayoría del personal tiene 3, 4, 5 años trabajando y yo quiero llegar cambiando métodos de trabajo sin preguntarles a ellos si les gusta lo que están haciendo o si les va a gustar lo que yo quiero que hagan, por supuesto que voy a conseguir resistencia, por supuesto que a alguno de ellos no le va a gustar y me va a hacer la vida imposible. ¿Okay? Entonces, se trata de eso, más bien no es dónde se presentan, sino cómo evitamos nosotros esas situaciones. Y es a través de eso, de una buena comunicación, de una retroalimentación, utilizando PNL, utilizando lo que es la inteligencia emocional, el empowerment y todos estos nuevos enfoques que están hoy en boga y que sí se pueden aplicar dentro de las organizaciones y que ayudan a que estos tipos de conducta, porque son conductas, ¿verdad?, no se presenten dentro de la organización o por lo menos minimizarlas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Okay. Según lo que nosotros pudimos notar por su exponencia, las teorías expuestas por usted, tengo una duda. Ajá. Siempre me pregunto por qué los profesores hablan mucho de la teoría y usted está hablando de ello, lo cual me pregunto ¿cuáles serían para usted el líder más idóneo para llevar un buen manejo laboral en la organización o dentro de la empresa? Ya que usted expuso diferentes manejos y diferentes teorías que se puedan llevar. Para usted, ¿cuál sería la más idónea? Gracias. Ok, me estás hablando de un liderazgo, ¿ok? Hoy en día existen cualquier cantidad de liderazgo. Hablamos del líder transformacional, del líder transaccional, del líder carismático, ¿ok? Y la profe acá nos dio un cuadro sinóptico bastante claro de lo que es ser un líder. El líder de hoy en día tiene que ser un líder participativo, tiene que ser un líder comunicativo, un líder empático, un líder que se coloque en los zapatos de sus trabajadores. Quizá el irnos en autobús con el trabajador a ver cuáles son sus necesidades, bueno, pudiera ser una exageración, pero es lo que quizás es el método que nos va a permitir conocer sus necesidades entonces, ¿ok? Existen muchos métodos, muchas prácticas que se pueden llevar a cabo para conocer esas necesidades. Pero el líder de hoy en día tiene que ser eso, un líder participativo, un líder que sepa escuchar, un líder que no solamente escuche y calle, sino que escuche y actúe, ¿okay? En pro de lo que son los beneficios de sus trabajadores, porque en la misma medida en que los trabajadores estén satisfechos, en la misma medida que los trabajadores estén motivados, en esa misma medida va a ser la productividad de la empresa. ¿Okay? Y ellos son los garantes de esas actividades y de que se logren los objetivos a través de quién, sino de su personal. Por eso la importancia que tiene hoy en día el recurso humano, el talento humano, el capital intelectual. O sea, son los gerentes,
por decirle así, los dueños de empresas se han dado cuenta de que las personas son el capital más importante con el que cuentan hoy en día las organizaciones. Si no, ¿para qué comprar la tela más cara si no tenemos quien la sepa cortar? Como se lo he dicho yo a mis muchachos en clase. ¿Qué hacemos con tener todos los millones del mundo si no tenemos quien nos lo sepa administrar? Nos los van a desbaratar en una semana, por lo menos. ¿Okay? Entonces, tenemos que contar con un personal capacitado, ¿verdad?, que ayude al líder, y no te van a ayudar si tú no te comunicas con ellos, si tú no le das participación, si tú no le das cabida dentro de lo que son los distintos procesos que se llevan a cabo dentro de la organización. Es articulista, ha escrito sobre la divulgación científica, ambiente y gerencia. Es fundador de los Congresos Científicos Escolares de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAC, seccional juvenil del Instituto Falconiano para el Desarrollo Sustentable de las Zonas Árido-Costeras, INFAFALCOSTA, de la Asociación de Jóvenes Aficionados a la Astronomía, de la Junta de Patrimonio Histórico del municipio Falcón del Estado Falcón, de la Unión Venezolana de Investigadores de Ergonomía y Salud Ocupacional, miembro de la Red Latinoamericana de Psicología del Trabajo, profesor invitado y conferencista en UNELES, UCAP, LUZ, URBE, UDO y UNED, coordinador de la maestría en Gerencia de Recursos Humanos de la URBE, del doctorado en Ciencias Gerenciales de la URBE también, y ha sido ponente y conferencista en eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como coordinador del programa Festival Juvenil de la Ciencia SOVAC, profesor de Biología del Colegio Bellas Artes, gerente de la Oficina de Divulgación Científica del ICLAN, gerente nacional de promoción del Grupo Editorial Carvajal, director de comunicaciones del ICLAN, director del programa de zonas costeras de Bioma, director general de fundador de INFACOSTA, presidente fundador de la Unión Venezolana de Investigaciones en Ergonomía y Salud Ocupacional, director de Asuntos Públicos de la Alcaldía del municipio Falcón del Estado Falcón, jefe de Calidad de Vida y Atención Comunitaria de Carbones del Guasare, gerente nacional de Recursos Humanos de TM Servicios Marítimos y Vencea Marín, director de la revista científica Fórum Humanes y Gerencia Vital, investigador en las áreas de ergonomía y comportamiento organizacional. Ha sido reconocido con las condecoraciones Orden al Mérito Ciudadano en su única clase por el Consejo Legislativo del Estado Zulia, Orden Josefa Camejo del Estado Falcón, Premio TOIP Joven Sobresaliente del Zulia, Área de Desarrollo Científico y Tecnológico, y Botón de la Zulianidad del 2009, entre otros. Recibamos entonces como un fuerte aplauso al doctor Ender Carrasquero. Muy buenas tardes, de verdad es un placer para mí aceptar esta invitación que en la tarde de hoy gentilmente la decana de investigación de la Escuela de Administración, la Escuela de Relaciones Industriales y acompañado de quienes fueron mis profesores hace ya 15 años, estar con ustedes compartiendo hoy en esta tertulia que me gustaría más que fuera un conversatorio, por eso no quiero utilizar el estrado superior, sino estar cercano con ustedes para transmitirles lo que ha sido nuestras experiencias en esa área tan interesante como es la ergonomía, desde un punto de vista de tratar de hablar de ella en los factores psicosociales y cuál ha sido el papel que cumple la ergonomía y los factores psicosociales en nosotros que somos los intermediarios entre el trabajador y la organización. Vamos a conversar entonces en esta tarde, iniciando primeramente un orden de ideas, porque de ergonomía en Venezuela se conoce muy poco. Lamentablemente somos el país latinoamericano con menor desarrollo en las áreas ergonómicas. Nos gana Colombia, nos gana Brasil, nos gana Argentina, nos gana Chile. Pero Venezuela, a pesar de que quien nos va a seguir en el orden de las conferencias va a hablar sobre el LOCIMAD, desde que nace la LOCIMAD es que el empresariado comienza a ver que hay algo que me obliga y tengo la importancia de cumplir, y allí comienzo a entrar
con lo que respecta al trabajo ergonómico y los factores psicosociales. Pero el ambiente del país no deja de escatimar, y ninguno estamos exentos de ello, y tenemos un punto muy importante que son cómo nos ametralla los factores psicosociales en cada momento en el trabajo. Por eso entonces vamos a comenzar con poner un orden de ideas en las cosas, porque bien como lo dijo este pensador, Kassenbach, dice, cuando somos disciplinados en el uso de las palabras, nos volvemos disciplinados a nivel del pensamiento y por eso nos volveremos entonces también disciplinados en las acciones. Por eso entonces ese fastidio que tenemos dentro de la Escuela de Relaciones Industriales, que ustedes van viendo una secuencia de materias preladas una a otra, pero no es más que eso, ayudarlos a hacer un orden de pensamiento para que después tengamos un orden de acción de las cosas. Vamos entonces, porque me tocó la peor hora dentro de la cronoergonomía, que es la hora de 2:30 de la tarde a 3:30 de la tarde. Porque el circadiano allí empieza a dar señales hormonales y a decirle, señor, la hora de dormir comienza a acercarse. Quedan 3 horas de sol y comienza el sueño. Aparte de la energía que nos está consumiendo el almuerzo que tuvimos hace 1 hora y media. Nos hacemos entonces una pregunta. ¿La ergonomía tiene realmente un aspecto de concepto de origen militar? ¿Verdadero, falso o ni verdadero ni falso? Escuchamos. Verdadero. ¿Por qué? Ajá. Le iban adaptando su sitio, vamos a decir, su asiento, para que se sintieran mejor y poder manejar mejor sus instrumentos, sus máquinas, más cómodo para poder hacer lo que estaban haciendo. Perfecto. En eso que tú estás mencionando, comienza el primer error dentro de los 3 conceptos de la ergonomía. Y empieza ese concepto que malmente nos han enseñado, porque nos hemos quedado en lo que era la teoría fayolista, hombre-máquina. Y es ese concepto donde hablan de una disciplina científica, la cual todavía está por verse, porque la ergonomía no es una ciencia, porque no tiene su propio método. No tiene su propio método de investigación y por ello no es ciencia. Entonces, esa interacción hombre-máquina, lo que trataba de buscar dentro de esa concepción fayolista era adaptar el hombre al procedimiento y al equipo, y les puse esa fotografía para que recordaran aquella cómica película de Charles Chaplin, Los tiempos modernos, donde él se montaba sobre una máquina y la máquina terminaba arrastrándolo a él hasta que se lo comía y luego lo devolvía. Y entonces, ¿qué era más importante? Más importante era el mantenimiento de la máquina, la adaptación de ese hombre a la máquina y no la adaptación de un proceso normal entre la máquina, entendimiento cognitivo, máquina, persona y ritmo de trabajo. Este concepto desaparece. Este es el concepto que no debemos usar. No debemos repetir que la ergonomía es el estudio de la relación hombre-máquina, porque estamos dejando fuera de contexto muchas de las cosas. Comenzamos entonces, en Venezuela sobre todo, nosotros estamos muy viciados dentro del proceso de desarrollo de la ergonomía, porque la confundimos con seguridad industrial. ¿Y por qué la confundimos con seguridad industrial? Porque la seguridad industrial es lo que más se desarrolló dentro de nuestro ámbito laboral, porque la industria petrolera, quien era la que pautaba la marca dentro de las modas gerenciales, calidad de gestión en los años 90, relaciones laborales dentro de los años 70, marcaron de que aquello que se llamaba en un momento seguridad industrial, CHAP, y así fue evolucionando, dejó la ergonomía y nos vimos más hacia eso, a las capacidades que tiene la organización de hacer frente a procesos, conflictos de seguridad y producción. Fíjense, todavía tenemos un rezago taylorista allí. Nos interesa más la producción que el hombre. Y eso es lo que no hace la ergonomía, porque la ergonomía lo que hace es
la relación de los factores como disciplina científica dentro de los seres humanos, la organización y el sistema. Entonces, el hombre pasa a ser el centro del proceso de estudio ergonómico. Yo no voy a evaluar al puesto de trabajo, voy a evaluar al hombre que ocupa ese puesto de trabajo. Y es aquí donde ustedes, como relacionistas industriales, tienen el mayor de los campos de trabajo, porque una característica de la ergonomía que es multidisciplinaria, transdisciplinaria. Se vale de la psicología, de la anatomía, de la medicina, de inclusive la ingeniería, inclusive hasta la misma arquitectura, para poder evaluar un puesto de trabajo y diseñarlo como producto en las mejores condiciones que haga el hombre frente a la organización, el grupo y el sistema, teniendo como producto final el bienestar humano y la autonomía y seguridad del sistema. Esta es la concepción que tiene la IEA, que es la International Ergonomic Association, o la Asociación Internacional de Ergonomía, a la cual estamos federados en Venezuela como Asociación Venezolana de Investigadores en Ergonomía y Salud Ocupacional, que es otro elemento de orgullo que deben tener ustedes como relacionistas industriales, que la primera asociación que se funda en Venezuela nace de la urbe. Somos pioneros en urbe en estudios de evaluación ergonómica de puestos de trabajo, de organización de factores psicosociales, porque desde acá, hace 3 años, nació esa asociación que se unió con la Asociación Latinoamericana y ya estamos federados con la Asociación Internacional. ¿Qué pasa entonces con esto de los estudios de ergonomía? Fíjense, les he hablado que es un grupo en el cual ha tenido una evolución multidisciplinaria y por eso es que discriminamos que no es ciencia, es una disciplina, porque no tiene su propio método de investigación. Se vale de muchos métodos, de muchas técnicas para llegar a su desarrollo. Fíjense cómo aquí, en 1930, lo que importaba era la fiabilidad técnica del hombre. El equipo funcionaba, el hombre hacía que la máquina funcionara. Y luego evolucionó hacia evitar que aquel hombre, como el Charles Chaplin, que se iba en la máquina y caía en el hueco, comenzara a evitar errores de falla de la máquina. Porque había un hombre que mentalmente se nos sobrecargaba, había un hombre que físicamente se cansaba, y entonces comenzó el estudio de los procesos de automatización, y eso tuvo que ver mucho con procesos de visión tecnológica. Fíjense que en las fechas el proyecto Apolo es el que más ha aportado a la ergonomía a nivel mundial, porque adaptó anatómicamente una capsulita pequeñita para que el hombre cupiese, tuviese la facilidad, esa cantidad de botones que tenía en la parte superior, hacerlo sincronizar para que el vuelo se diese. Eso hace que nazca otro proceso que se llama la macroergonomía y que va muy apegado a esas teorías que ustedes han estudiado en relaciones industriales, como la teoría de la contingencia, que es ver una organización con visión ecológica. Eso es lo que busca la ergonomía, eso es lo que trata de satisfacer la ergonomía como tal. Y por eso entonces hay esa interacción sistemática que inclusive va más allá, va a la cultura organizacional. Trata de entender a aquel hombre que está dentro de aquella organización. Y por eso ahora ha evolucionado hacia figuras como la ingeniería resiliente. Preguntarán ustedes, ¿qué es resiliencia? ¿Hay algún ingeniero? ¿Podrías o tendrías algún conocimiento de qué es eso de resiliencia?